Aquí está la traducción de tu cuento ficticio al español, conservando las etiquetas. Y, tal como aparecen en el texto original, colegiala asesina. Conoció a la víctima en un sitio de citas, True Crime Bashkortostan, distrito de Ufa, julio de 2010. El equipo de guardia del Servicio de Rescate Republicano recibió una llamada de emergencia por un incendio. A varios kilómetros de la capital de Bashkiria ardía una zona boscosa. El equipo se dirigió rápidamente al lugar indicado. Los rescatistas suponían que la causa del incidente era la sequía, que había provocado cientos de incendios en toda Rusia aquel verano. Sin embargo, al llegar al lugar, resultó que la naturaleza no tenía nada que ver. Durante las labores de extinción se descubrió un vehículo Lexus. Quedó claro que precisamente este automóvil, antes lujoso, era la fuente del fuego. Alguien lo había traído aquí, lo había incendiado y se había marchado. Surgió la pregunta, ¿por qué alguien querría deshacerse de un vehículo caro de una manera tan inusual? Quizás el conductor había provocado un grave accidente en la carretera y había decidido destruir las pruebas. Los rescatistas transmitieron la información sobre el extraño hallazgo a las autoridades policiales. Sin embargo, antes de su llegada al lugar, los investigadores determinaron que últimamente no se había registrado en el distrito de Ufa ni un solo incidente de tráfico grave con la participación de un Lexus. Probablemente el incidente había ocurrido sin testigos, o el automóvil había sido denunciado como robado. O tal vez el coche lo conducían jóvenes familiares del propietario. Lo habían tomado sin permiso, y cuando ocurrió algo desagradable, decidieron simular un robo. Solo el propietario del automóvil podía responder a estas preguntas. Identificar al propietario no resultó difícil. Aunque el incendiario había retirado preventivamente las matrículas, no tuvo en cuenta que la información necesaria podía obtenerse examinando el motor. El propietario del Lexus era Emil Shaiganov, un ingeniero de 30 años de la empresa Energo Innovation de Ufa. El vehículo no había sido denunciado como robado, pero cuando los investigadores establecieron la identidad del propietario, resultó que el propio Emil ya llevaba una semana desaparecido. La denuncia ante las autoridades policiales la había presentado su madre. Informó que Emil había ido con amigos a un lago y no había regresado. Esto ocurrió el viernes después del trabajo. Cuando Emil no llegó a casa aquella noche, su madre no se preocupó. Después de todo, su hijo era independiente y era temporada de verano. Sin embargo, cuando no apareció en el trabajo el lunes y no se comunicó ni una sola vez, llegó a la conclusión de que algo serio debía haber pasado. En la comisaría local, su preocupación se consideró justificada, y tras el descubrimiento del automóvil calcinado de Emil, el Departamento de Investigación de la ciudad comenzó a investigar su desaparición. Surgieron sospechas sobre un posible incidente. ¿Quién podría haber acechado al ingeniero? ¿Malhechores interesados en el caro automóvil? Tales casos no son infrecuentes. Hace 3 años, un incidente con una pareja de enamorados conmocionó a Ufa. 2 delincuentes atacaron a los jóvenes por su Honda Accord. Quería beneficiarse de la venta del coche para vivir sin restricciones. Una agente inmobiliaria de Tartaristán fue a un distrito remoto para cerrar un contrato y desapareció. Pronto encontraron su Infiniti en el territorio de la vecina república de Mariel. Poco después, las fuerzas del orden detuvieron a una persona sospechosa de estar relacionada con la desaparición de la mujer. El lujoso automóvil le gustó a su cliente, que vendía una casa de campo. Trató cruelmente a la propietaria del vehículo, ocultó las huellas en el patio y se marchó para disfrutar de la inesperada adquisición. Sin embargo, en la carretera no pudo mantener el control de la dirección. Se salió de la calzada y abandonó el coche, llegando a casa haciendo autostop. Al verificar la conexión con el vehículo, los investigadores se preguntaron,
¿Cómo un simple ingeniero consiguió un coche valorado en más de 1 millón de rublos con un salario de solo 15.000? Resultó que Emil tenía una fuente adicional de ingresos. El joven era aficionado al fútbol. Podía recitar sin errores la alineación de cualquier equipo europeo de diferentes años. Jugaba en el patio, y con la llegada de los ordenadores se convirtió en un entusiasta futbolista virtual. Pasaba largas horas en Internet analizando partidos profesionales. Esta pasión se convirtió en apuestas deportivas. Emil alcanzó tal nivel de habilidad que podía predecir resultados de partidos con gran precisión, lo que le proporcionaba unos ingresos decentes. Una de las grandes ganancias le permitió cumplir un sueño largamente acariciado: convertirse en propietario de un coche de prestigio. Los investigadores se interesaron por las relaciones de Emil con las casas de apuestas. Quizás la suerte le sonrió demasiado ampliamente, tan generosamente que los organizadores prefirieron eliminar al afortunado en lugar de pagar semejante suma. O tal vez el hombre recibió su premio, pero los corredores de apuestas decidieron recuperar el dinero organizando un robo. O todo es mucho más simple. Emil prestaba los fondos ganados como préstamos. O él mismo se endeudó mientras intentaba recuperar sus pérdidas. Sin embargo, la pista financiera pronto perdió prioridad. Los investigadores descubrieron que Emil tenía otra pasión y un sueño. Las posibilidades de que Emil Shaiganov regresara a casa eran cada vez menores. Sin embargo, no se encontraron rastros de él. Dónde buscar al responsable del incidente también seguía siendo un misterio. La investigación mostró que Emil estuvo casado hasta hace poco. Su vida familiar duró aproximadamente 4 años. La unión se rompió debido a los caracteres demasiado diferentes de los cónyuges. El hombre valoraba mucho a su pequeño heredero. Sin embargo, a su lado veía a una compañera completamente diferente. ¿Por qué Emil aspiraba exactamente a tal modelo familiar? Él mismo creció en una atmósfera completamente diferente. Su padre falleció cuando él era muy joven. Fue criado por su abuela y su madre. Tales hombres generalmente eligen mujeres que toman la iniciativa en sus manos. Los amigos de Emil aseguraban que simplemente mantenía opiniones anticuadas en el sentido positivo. Se educó con las novelas de aventuras de Julio Verne. Emil valoraba la literatura clásica que promueve la nobleza, la responsabilidad y la lealtad. Las mujeres que evaluaban todo a través del prisma del dinero no despertaban su interés. Emil no veía sentido en comunicarse con personas que nunca habían oído hablar del Capitán Gray y creían en cuentos sobre la felicidad eterna. Durante mucho tiempo, no tuvo relaciones exitosas, ya que buscaba su ideal. Después del final de un matrimonio infeliz, Emil decidió que solo una relación con una mujer para la que él fuera el primero y único le traería verdadera felicidad. Poco antes de su misteriosa desaparición, insinuó a su mejor amigo Igor que su sueño pronto podría hacerse realidad. Emil mencionó encuentros con una mujer que pronto quería presentar a sus allegados. Sin embargo, Igor por alguna razón no se alegró, sino que pareció más bien preocupado por esta noticia. Los investigadores de la desaparición se enteraron de la nueva elegida del desaparecido. Sin embargo, difícilmente se la podía calificar de madura. La joven ni siquiera tenía 16 años. El conocimiento con Emil Shaiganov tuvo lugar en Internet. Ella usaba el simple seudónimo Cherry Lady. ¿Por qué Emil le escribió una noche? Los investigadores no pudieron averiguarlo. De la existencia de esta persona se enteraron al investigar los contactos digitales de Shaiganov. Los especialistas técnicos pudieron descifrar las contraseñas de sus ordenadores y el grupo operativo obtuvo acceso a toda su correspondencia personal. Cherry Lady despertó inmediatamente un interés especial en la investigación. El día de la desaparición de Emil,
La joven mujer le había propuesto insistentemente desde temprano en la mañana que fuera a la casa de campo de sus conocidos. Alrededor de las 6 de la tarde, él le comunicó que terminaría su trabajo. Pasaría por casa para cambiarse de ropa y estaría con ella en hora y media o dos. La razón por la que no regresó de este encuentro seguía sin estar clara. La identidad de la joven conocida de Shai Ganov se determinó rápidamente. Karina Kuiko vivía con su madre y asistía a una escuela en el distrito de Ufá, de la que fue expulsada por ausencias. Intentó continuar su educación en otras 2 instituciones educativas, pero no pudo encontrar un lenguaje común con el personal docente. Cabe destacar que hasta hace poco Karina era considerada una de las mejores alumnas. ¿Qué llevó a la estudiante modelo a transformarse en una absentista que no es aceptada en escuelas decentes? La madre lo explicó por una grave enfermedad, debido a la cual la hija tuvo que cuidarla. ¿Qué enfermedad era exactamente y por qué la mujer permitió a su hija descuidar la escuela seguía siendo un misterio? Para cuando los investigadores comenzaron a interesarse por Karina, su madre ya se había recuperado. Sin embargo, la vida personal de la mujer seguía preocupándole más que los asuntos de su hija. Buscaba activamente un compañero de vida y dedicaba poca atención a la educación. La mujer buscaba un posible marido por internet. Presumiblemente, Karina decidió seguir su ejemplo. La relación con Emil se desarrolló gradualmente. Durante varias semanas intercambiaron mensajes. Luego finalmente se encontraron. Por alguna razón, este encuentro convenció al hombre de que exactamente esta joven era la adecuada para él. Menuda, atractiva, inexperta. Un tierno capullo que se abriría completamente bajo su protección y cuidado. La relación entre Emil y Karina seguía sin estar clara. El hombre no presionaba para avanzar, ya que la chica insistía en su inexperiencia. Sin embargo, alquiló un apartamento para ella en Ufá después de enterarse de sus dificultades con los estudios y decidió que podría continuar su educación en la ciudad. Curiosamente, la mudanza de la joven al apartamento pagado por un hombre adulto se produjo con el consentimiento de su madre. Sin embargo, pronto se descubrió que Karina planeaba vivir allí no sola, sino con un grupo de amigos. Emil expresó su desaprobación. La ofendida Karina abandonó el apartamento, pero no desapareció de su vida. Cuando las autoridades policiales la llevaron a comisaría, insistió en que su encuentro el día de la desaparición de Emil no había tenido lugar. Según sus palabras, él simplemente no había llegado al lugar acordado. Los agentes no pudieron refutar esta versión de inmediato. Karina fue enviada a casa, pero quedó bajo vigilancia. El grupo de investigación comenzó a examinar el entorno de la chica. Pronto se hizo evidente que mantenía conexiones con elementos criminales. Entre sus conocidos destacaban 2 con antecedentes penales. Ruslan Abesov, de 22 años, desempleado, había sido procesado por robo y agresión con arma blanca. Y Nikolai Pankov, de 19 años, había recibido una sentencia suspendida por la apropiación indebida de un automóvil. Los investigadores interrogaron a vecinos, aldeanos y compañeros de clase sobre Karina y estos chicos. Finalmente, lograron descubrir algo notable. Surgió información sobre un grupo de jóvenes que se habían apoderado de un vehículo costoso. Intentaron venderlo, pero algo salió mal y decidieron deshacerse de él. El Lexus de Emil quemado fue encontrado no lejos de la localidad donde vivían Karina y su compañía. Difícilmente podía ser una coincidencia. La joven mujer fue invitada nuevamente a una conversación con el investigador. Esta vez se negó completamente a comunicarse, aunque solo se le interrogaba como testigo. Para entonces, en las habitaciones vecinas, las fuerzas operativas estaban hablando con Pankov y Abesov. Uno de los chicos resultó ser más abierto y decidió escribir una confesión.
Los agentes del orden sospechaban un desenlace desagradable para Emil Shaiganov, pero el relato detallado de lo sucedido asombró incluso a los profesionales más experimentados. Nikolai Pankov confesó su participación en la desaparición de Emil Shaiganov, pero señaló que no era el principal implicado en esta historia. Según sus palabras, actuó de acuerdo con un plan desarrollado por Karina. El principal cómplice de Karina era su amigo cercano, Danil Makunin, quien tampoco había completado su educación escolar. El plan de los adolescentes no era particularmente complicado. Karina invita a Emil a la dacha, presenta a Makunin como su hermano, a Abesov y Pankov como sus amigos, y comienza a interpretar el papel de una anfitriona hospitalaria. Agasaja al pretendiente con un plato preparado por ella misma. Emil difícilmente sospechaba lo que su amada había añadido a la comida. Karina y Danil planeaban mezclar somníferos. Después, todo el grupo tenía la intención de deshacerse del indefenso Shaiganov. Decidieron ocultar las huellas de sus actos en un pequeño bosque cercano. Previamente, tomaron todos los objetos de valor de los bolsillos, incluidas las llaves del coche. Precisamente el vehículo se convirtió en su objetivo principal. Los jóvenes soñaban con hacerse ricos y no depender más de sus padres. Los investigadores creyeron la versión de Pankov de que el plan fue desarrollado por Karina. Sin embargo, era difícil imaginar cómo esta joven persona podía idear algo así. Durante los interrogatorios, Karina no ocultó la falta de sentimientos románticos hacia Emil. Pero lo que sucedió después fue terrible. El pretendiente de 30 años se encontró en una situación espantosa. Desde el principio todo no siguió el escenario ideado. El somnífero simplemente no comenzó a hacer efecto. Los chicos se cansaron de esperar y decidieron comprobar si podría defenderse. Comenzaron a empujar a Emil y a propinarle golpes. Él intentó marcharse, pero Karina le persuadió para que ignorara a los alborotadores. Mientras seguía interpretando el papel de amiga solícita, notó que él se veía pálido y sugirió que se acostara. El hombre, cuyas fuerzas se agotaban, estuvo de acuerdo. Tan pronto como se acomodó en el dormitorio, los hombres irrumpieron. Primero utilizaron una herramienta de jardinería y con ella impactaron múltiples veces al indefenso ser humano. Abesov fue apoyado activamente por el joven Daniel. Utilizó utensilios de cocina y luego trajo una herramienta pesada para el golpe. Cuando los jóvenes pensaron que todo había terminado, llevaron a Emil al coche. Lo colocaron en el maletero y condujeron hasta una zona boscosa, tal como lo habían planeado previamente. Sin embargo, Emil recuperó la conciencia. Entonces, Daniel y Ruslan utilizaron una herramienta de jardinería contra él. Después de esto, Emil se quedó en silencio para siempre. Pero esto no parecía suficiente para los jóvenes. Después de asegurarse de la irreversibilidad de la situación, Besov tomó nuevamente el objeto cortante. Ruslan llevó a cabo un acto particularmente cruel contra el desafortunado. Luego comenzó a grabar lo sucedido con la cámara de su teléfono móvil. Más tarde, en su declaración, explicará los motivos de este comportamiento de manera bastante extraña. Según sus palabras, quería demostrar sus sentimientos a Karina de esta manera. Sin embargo, el afecto por Karina no impidió que ambos jóvenes dieran testimonios detallados contra ella. Ninguno intentó protegerla de la responsabilidad. Los organizadores del incidente con Emil Shaiganov se enfrentaban a un máximo de 10 años de prisión. La legislación no permite un castigo más severo para los jóvenes involucrados. ¿Alguien apoyará a Karina después de su liberación? A día de hoy, Karina ni siquiera puede contar con el apoyo de su propia madre. Los jóvenes a menudo no imaginan cómo una pequeña decisión puede influir en todo su destino futuro. En busca de emociones fuertes,
pueden encontrarse en circunstancias difíciles cuyas consecuencias nadie podría haber previsto. La historia de esta joven es un claro ejemplo de lo importante que es mantener la precaución incluso en circunstancias aparentemente insignificantes. En la madrugada del 12 de febrero de 2018, alrededor de las 3:15, el número de emergencias 911 del condado de Alameda en California recibió una llamada alarmante. Un testigo agitado informó haber descubierto a una joven herida al borde de la desierta Tesla Road en las estribaciones de Livermore. Esta carretera era una típica vía rural de 2 carriles, con poco tráfico incluso durante el día, y mucho menos por la noche. Un grupo de trabajadores se dirigía en ese momento a la ciudad vecina para el turno de noche. Mientras conducían por la carretera desierta, notaron algo inusual en el borde de la carretera. Al principio pensaron que podría ser un animal herido, pero cuando vieron movimiento decidieron detenerse a investigar. Al acercarse, reconocieron con horror que una joven yacía ante ellos. Su estado era tan grave que ni siquiera podían distinguir el color de su cabello. Aunque la joven estaba consciente, era evidente que necesitaba atención médica urgente. La situación se complicó por la falta de cobertura móvil en la zona, y el tiempo jugaba en su contra. El conductor tuvo que dejar a su compañero con la herida y apresurarse a buscar una zona con cobertura móvil. Richard, quien permaneció con la joven, intentó mantener una conversación con ella. La cubrió con una manta y trató de todas las formas posibles mantenerla consciente, ya que comprendía la gravedad de la situación. Cada minuto contaba. Richard siguió hablando con ella e intentando animarla. Los servicios de emergencia que llegaron evaluaron inmediatamente la situación y optaron por un transporte urgente en helicóptero de la herida, ya que otras opciones eran demasiado arriesgadas. El estado de la joven era crítico. A pesar de la evacuación de emergencia por aire y todos los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. El examen médico reveló múltiples lesiones, especialmente en la zona del cuello. La historia de Lisette Cuesta, una joven de California, comienza en San José, donde nació el 21 de octubre de 1998. Como la mayor de la familia, siempre destacó por su personalidad vivaz y su alegría de vivir. A Lisette le apasionaba el skateboarding, practicaba deportes activamente y llamaba la atención por su belleza natural. Después de graduarse en el año 2016, comenzó sus estudios universitarios y soñaba con su futura carrera. Nunca olvidó a sus amigos y siempre encontraba tiempo para la socialización y el entretenimiento. Su energía era contagiosa. Donde quiera que Lisette apareciera, inmediatamente se convertía en el alma de la fiesta. En busca de cambio y una vida tranquila, Lisette decidió mudarse junto con su padre a la pequeña ciudad de Tracy, situada aproximadamente a 1 hora de su casa familiar. Se instalaron rápidamente en el nuevo lugar, alquilaron un apartamento y la joven encontró inmediatamente trabajo en una empresa privada. A pesar de la mudanza, Lisette mantuvo un estrecho contacto con su familia. Visitaba frecuentemente a su madre en el rancho familiar, donde le gustaba pasar tiempo y montar a caballo. El padre recordaba su último encuentro la noche anterior al incidente. Su hija estaba como siempre alegre y positiva, sin señales de ningún problema. Según su padre, Lisette era una joven excepcionalmente valiente y decidida. Hacía planes para el futuro y soñaba con formar su propia familia. Su determinación se mostró no solo en la valiente decisión de comenzar una nueva vida en otra ciudad, sino también en los acontecimientos posteriores, cuando demostró una increíble fuerza de carácter. La gente de su entorno describía a Lisette como una persona increíblemente bondadosa y positiva. Parecía que no tenía enemigos en absoluto. Encontraba fácilmente un lenguaje común con todos. Fue precisamente gracias a la extraordinaria fuerza de carácter de esta delicada joven que los investigadores pudieron encontrar a quien cometió este lamentable acto.
Los tristes acontecimientos que le sucedieron a Lisette fueron inesperados para todos los que la conocían. Siguió siendo una luchadora hasta el último momento, pero las circunstancias se desarrollaron de manera diferente. En una pequeña empresa trabajaban 3 personas: la propietaria de 25 años, Melissa Leonardo, su prometido, Daniel Gross, de 19 años, y su empleada, Lisette. Melissa estaba esperando un hijo de Daniel cuando comenzó a desarrollarse una relación especial entre él y Lisette. El contacto entre los colegas fue creciendo gradualmente hasta convertirse en algo más grande, aunque Lisette conocía la condición de Melissa. Daniel, que no quería separarse de ninguna de las 2 mujeres, propuso una solución inusual: estar los 3 juntos. Melissa inicialmente rechazó esta idea, considerándola inadecuada para una futura familia con un bebé. Sin embargo, después de mucha persuasión, accedió a probar este formato de relación. En ese momento, la madre de Daniel vivía con los jóvenes. Cuando se enteró de la situación, expresó serias preocupaciones y le pidió a su hijo que tomara una decisión. La mujer advirtió que tales experimentos podrían terminar mal, pero Daniel mantuvo su posición y le pidió a su madre que no interfiriera. Con el tiempo, la madre de Daniel conoció a Lisette y desarrolló simpatía por ella. Más tarde, al hablar con los investigadores, la mujer señaló a Melissa como la posible autora del incidente, ya que ésta tenía una actitud extremadamente negativa hacia su rival. Una semana antes, la madre de Daniel había escuchado accidentalmente a Melissa discutiendo planes sobre Lisette. Aunque externamente la futura madre había aceptado la relación no convencional, internamente sentía fuertes tensiones. Cuando la madre de Daniel se acercó a los investigadores, su conciencia la atormentaba. Creía que una notificación oportuna a la policía podría haber evitado lo sucedido con Lisette. Desafortunadamente, en ese momento no pudo prever las consecuencias. Aunque Melissa estaba esperando a su nieto, la mujer sentía la obligación moral de compartir sus observaciones. Desde el principio, no había aprobado la elección de Melissa por parte de su hijo y consideraba a Lisette como una mejor pareja para él. En su opinión, la complicada relación de 3 se había salido de control. Los investigadores ya disponían de información sobre las personas involucradas. Lisette ya las había identificado. 10 horas después de encontrar a la joven en la calle, a las 13:15, los investigadores llegaron a la casa donde vivían Daniel, Melissa y su madre, que se encontraba a unos 50 kilómetros del lugar del incidente. La operación de arresto se desarrolló como una verdadera película de acción. Una unidad de élite de las fuerzas del orden rodeó una casa privada donde se encontraba una joven pareja. Uno de los agentes incluso tomó posición en una casa del árbol en la propiedad vecina, desde donde se tenía una excelente vista de todo el terreno. Se pidió a los residentes de las casas vecinas que abandonaran temporalmente sus viviendas, aunque se les permitió observar los acontecimientos desde una distancia segura. Daniel y su madre notaron la actividad inusual a través de la ventana. A pesar de la tensa situación, trataron de mantener la calma. Pronto, los oficiales pidieron a la madre del joven que abandonara la casa. Después comenzaron las negociaciones con las personas que se encontraban en el interior, a quienes se les ofreció salir voluntariamente. Los residentes del vecindario estaban abrumados por los acontecimientos. Durante sus 3 años de residencia, la pareja apenas había tenido contacto con los vecinos y se mantenía aislada. Naturalmente, un arresto de tal magnitud dio lugar a muchas especulaciones entre los residentes. Los vecinos solo pudieron informar que el joven no había terminado la escuela local y su compañera había obtenido su diploma en otra institución educativa cercana. Nadie conocía más detalles. Algunos expresaron sospechas sobre la participación de la pareja en la distribución de sustancias prohibidas. La base para tales sospechas era el constante flujo de personas extrañas que aparecían regularmente en la casa.
La versión del tráfico resultó ser falsa. La investigación no lo confirmó. Los sospechosos salieron de la casa en ropa de estar. Fueron encontrados durante su periodo de descanso después del incidente. Posteriormente, tuvo lugar una conversación con representantes de las fuerzas del orden. Las investigaciones avanzaban lentamente. Los jóvenes se mostraban reacios a contactar con los investigadores. Después de largas conversaciones, Daniel finalmente decidió contar su versión de los hechos, aunque con muchas reservas. Según sus palabras, Lisette se unió a él y a Melissa en el coche aquella noche. El grupo decidió dar una vuelta, divirtiéndose con sustancias prohibidas y diversas bebidas. Melissa estaba al volante y en el asiento trasero estaba su prometido con Lisette. La noche tomó un giro romántico. Daniel afirmó que todos los involucrados tenían visiones libres sobre las relaciones y por lo tanto consideraron lo sucedido como aceptable. El joven contó cómo usó una cuerda amarilla para atar a Lisette e insistió en que fue un juego de roles mutuo. Desafortunadamente, el carácter voluntario de lo sucedido ya no se pudo confirmar. Los eventos posteriores en el relato de Daniel se volvieron cada vez más confusos. Giraron hacia la solitaria calle Coral Hollow. Según la versión del joven, Lisette mostró repentinamente un comportamiento agresivo. Afirmó haber actuado por miedo, ya que sabía que ella tenía un objeto afilado para defensa personal, que él mismo le había regalado para viajes seguros en patineta. Daniel se enredó en contradicciones sobre las razones del conflicto. No tenía marcas de resistencia, lo que cuestionaba la versión de la autodefensa. Finalmente, cambió la historia y afirmó que Lisette lo había golpeado con el codo, lo que provocó en él una reacción incontrolada. Se desarrolló una pelea en la que usó la violencia. Melissa permaneció todo el tiempo al volante manteniendo una extraña calma. Los investigadores descubrieron múltiples lesiones, lo que contradecía claramente la versión de la autodefensa. Daniel enfatizó la no participación de su novia embarazada en el incidente. Cuando la pareja se dio cuenta de la gravedad de la situación, por miedo a problemas legales durante el embarazo, dejaron a Lisette al lado de la carretera. A pesar del clima californiano, las noches de febrero eran bastante frías. En la escena se descubrió un largo rastro. Lisette había recorrido unos 100 metros buscando ayuda. Siguiendo este camino, la policía encontró aquella cuerda amarilla mencionada en las declaraciones de Daniel. En estos dramáticos minutos, Lisette compartió su historia mientras aún podía hablar. Lo más difícil para ella no fue solo la prueba que vivió, sino también los largos intentos de encontrar ayuda en la carretera solitaria. Cuando los faros de un coche que se aproximaba aparecieron en la distancia, intentó llamar la atención del conductor. Al volante había una mujer mayor que, probablemente por miedo, pasó de largo. Pero Lisette no perdió la esperanza de que la conductora al menos reportaría el incidente. Y así fue. La mujer llamó a los servicios de emergencia. Pronto apareció un coche con 2 hombres. Uno de ellos, Richard, se quedó con Lisette, mientras su compañero fue a buscar una señal estable de radio. El destino le trajo personas compasivas que estaban dispuestas a ayudar. La noticia del incidente conmocionó a los padres de Lisette y a todos sus conocidos. Estaban agradecidos a los transeúntes casuales que no permanecieron indiferentes, llamaron pidiendo ayuda y estuvieron con ella en estos difíciles momentos. Lisette resistió más de 1 hora y logró contar lo sucedido a los testigos y al personal médico que intentaban ayudarla con todas sus fuerzas. Que aguantara tanto tiempo después de lo vivido parecía un verdadero milagro. La situación se complicó por el hecho de que no se encontraron ni documentos ni teléfono con ella. Sus familiares, que vivían en otra ciudad, no habrían dado la alarma inmediatamente. Esto podría haber dificultado enormemente la investigación y los perpetradores habrían permanecido inadvertidos.
En su estado, Lisette no pudo describir en detalle todos los aspectos de lo sucedido. No quedó claro qué papel jugó cada uno de los perpetradores. El helicóptero de rescate llegó al lugar. Lisette fue trasladada a un centro médico. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, falleció a las 4:30 de la madrugada. Lisette Cuesta era muy joven, apenas 19 años. Después de su arresto, Melissa se negó a cooperar con las autoridades y evitó dar cualquier respuesta. Daniel también habló con los investigadores de mala gana, pero gradualmente lograron hacerlo hablar y compartió información importante. Aunque la policía dudaba de la veracidad de su historia, el joven finalmente confesó su participación en el incidente. Esto generó un enorme interés mediático. Los periodistas no dejaban en paz ni a las familias ni a la policía. Algunos reporteros incluso intentaron irrumpir en la comisaría para estar presentes durante la conversación con el joven. Por supuesto, esto les fue negado. Esto llevó a muchas especulaciones. La atención no deseada de los extraños causó preocupaciones adicionales a la familia Cuesta, aunque el arresto de los verdaderos perpetradores era evidente. La participación de Melissa, quien defendía tan enfáticamente a Daniel, seguía sin estar clara. También quedaba por determinar la premeditación de las acciones. Los investigadores asumieron razonablemente que el tipo y número de lesiones lo indicaban claramente. Los investigadores sospechaban que el viaje había sido planeado con anticipación. Los perpetradores tenían malas intenciones desde el principio y atrajeron a la joven a un lugar remoto. En este contexto, la versión del joven sobre el amarre voluntario parecía poco creíble. Daniel intentó inicialmente presentar todo como defensa propia o accidente, pero los investigadores sospechaban que había atraído a Lisette deliberadamente a una trampa. El amarre fue considerado como coerción que llevó a consecuencias trágicas. Pero por más que se esforzaran los investigadores, el joven negó cualquier planificación previa. En cambio, el sospechoso insistió en que no podía explicar sus acciones. Describió lo sucedido como un momento de confusión después del cual perdió el control. Daniel hablaba constantemente de arrepentimiento y autocondenación por lo sucedido. Quería disculparse con los familiares de Lisette, pero dudó durante mucho tiempo, ya que no estaba seguro de su disposición a aceptar la disculpa. Y así fue. Era obvio que el sospechoso no era sincero, pero se mantuvo firme en su última versión. Melissa guardó silencio y negó cualquier participación en el incidente. Daniel no era sincero, simplemente evadía algunas preguntas de la policía, especialmente cuando se trataba de los motivos. La historia del codazo de la joven atada sonaba increíble y difícilmente podría haber provocado tal reacción. Daniel explicó su pérdida de control por el consumo de sustancias prohibidas aquella noche. En un intento por entender la personalidad de Daniel, los investigadores se acercaron a Melissa, pero ella continuó negándose a cooperar. Luego encontraron a la exnovia de Daniel, Jacqueline, quien criaba a un hijo de 1 año del sospechoso. Según sus palabras, Daniel a veces mostraba un lado aterrador de su carácter. En tales momentos apenas podía controlarse. Sin embargo, incluso su expareja dudaba que un codazo insignificante pudiera provocar una reacción tan desproporcionada. Hasta este incidente, nunca había sido responsabilizado por acciones ilegales. Su historial era impecable. Daniel seguía insistiendo en su inocencia y afirmaba que se había defendido. Sin embargo, la naturaleza del incidente generó dudas sobre su versión. Las acciones fueron mucho más intensas de lo necesario para la autodefensa. Esta obstinación solo aumentó la desconfianza hacia sus palabras. En una entrevista con los medios, Jacqueline expresó su conmoción al reconocer la verdadera naturaleza de la persona con quien compartía su vida y que estaba tan cerca de su hijo. A pesar de la confesión de su expareja, ella creía que Daniel no podía ser el iniciador de lo sucedido.
Conocía a Melissa y la describió como una hábil manipuladora que tenía a su prometido completamente bajo control, y su inusual relación a tres terminó en tragedia. La situación planteó muchas preguntas. ¿Por qué Melissa condujo hasta un lugar deshabitado? ¿Por qué después del incidente no fue a la policía, sino que simplemente se fue a dormir? Su calma parecía antinatural, como si lo sucedido fuera algo cotidiano para ella. La madre del joven intervino en la discusión. Ella declaró claramente que no defendería a su hijo si se confirmara su participación. Sin embargo, estaba convencida de que el carácter de Daniel no coincidía con tal comportamiento. Nunca antes había mostrado tal agresión. La mujer sospechaba que la prometida posiblemente usaba ciertas sustancias para influir en la conciencia de su hijo. Tal vez Melissa había mezclado algo en su bebida, haciéndole perder el control y sometiéndolo completamente a su voluntad. La madre de Daniel compartió una observación. Algunos días antes del incidente notó el extraño comportamiento de Melissa. La joven estaba enojada, hablaba constantemente de manera muy negativa sobre Lisette e incluso expresaba deseos malignos hacia ella. Daniel permanecía tranquilo e intentaba calmar a su prometida. Según la madre, observó cómo la nuera rápidamente tomó el control de todos los aspectos de la vida de su hijo. El joven cayó bajo su influencia. Solo unos meses después de comenzar su relación, Melissa ya monitoreaba cada uno de sus pasos. Este comportamiento controlador creó tensión entre la joven pareja y su madre. Al examinar los teléfonos móviles y computadoras de los sospechosos, los investigadores no encontraron información significativa. Probablemente discutían sus planes en reuniones personales. Sin embargo, el análisis de los datos de ubicación reveló un detalle interesante. El grupo realmente pasó la noche en la ciudad, pero después de la medianoche cambió inesperadamente su ruta habitual. El viaje a una zona deshabitada parecía inusual para su comportamiento normal, lo que los investigadores consideraron como una señal adicional de acciones planificadas previamente. Los investigadores tenían pruebas graves contra esta pareja. La más importante era el informe de Lisette, que había confiado a varios testigos. Aunque diferentes personas transmitieron la misma historia, las autoridades no pudieron documentar oficialmente la declaración de la joven mujer. En el tribunal, tales testimonios podían ser impugnados a pesar de su concordancia. Era necesario encontrar pruebas irrefutables que confirmaran las declaraciones de Lisette sobre las acciones de Daniel y Melissa. El registro de la casa de la pareja dio resultados. Los investigadores encontraron numerosas pruebas materiales que los relacionaban con el incidente. En el garaje y en el coche de la pareja se encontró una cuerda, idéntica a aquella cuyo fragmento había quedado en la escena del crimen, donde comenzaba el rastro de Lisette. En el interior del vehículo donde todo ocurrió, quedaron rastros de Lisette Cuesta. En este punto, se completó la búsqueda de pruebas, lo que permitió presentar cargos, pero inicialmente solo contra Daniel. El objeto encontrado que se usó contra la joven mujer solo tenía las huellas dactilares del joven. Melissa dejó huellas exclusivamente en el volante del coche. Formalmente, ella no tenía conexión directa con el incidente. Sin embargo, muchos hechos indicaban que fue precisamente ella quien presionó a su acompañante a realizar estas acciones y dirigió la situación. En la sala del tribunal, las familias de los acusados y de Lisette se encontraban en lados diferentes, aunque la distancia entre ellos era pequeña. La atmósfera se volvía más tensa con cada minuto. Cuando Daniel fue introducido, uno de los familiares de Lisette no pudo contenerse y comenzó a gritar palabras de ira. Cuando apareció Melissa, la tía de Lisette expresó emocionalmente que esta pareja no tenía ninguna posibilidad de evadir la responsabilidad. La tensión aumentaba, pero la situación pudo mantenerse bajo control.
Un giro inesperado lo dio el abogado de Daniel cuando anunció que su cliente estaba dispuesto a admitir su culpabilidad en todos los cargos con circunstancias agravantes. La defensa pidió que se retirara temporalmente a los representantes de los medios de la sala. Después de una breve pausa, se reanudaron las audiencias. Se permitió que los periodistas volvieran al proceso. La confesión del acusado llegó inesperadamente para todos los presentes. La familia de Lisette se preparaba para un largo proceso judicial. Aunque Daniel admitió su responsabilidad, quedaban importantes matices jurídicos por aclarar. Según la legislación del Estado, se avecinaba una audiencia especial para determinar la gravedad del delito. Para un delito de segundo grado se preveían de 16 años a cadena perpetua. Para un delito de primer grado, a partir de 26 años. Inesperadamente para todos, el joven admitió el máximo grado de culpabilidad. Fue notable que el acusado rechazara acuerdos con los investigadores. Explicó su decisión con el deseo de aliviar el dolor de la familia de Lisette para que no tuvieran que pasar por agotadores juicios. Su arrepentimiento parecía sincero. Sin embargo, el pasado no se podía cambiar. Daniel fue condenado a cadena perpetua y Melissa permaneció bajo custodia. La joven, que nunca antes había tenido contacto con el sistema legal, sufría especialmente por su situación. Ella seguía insistiendo en que no había participado en la planificación y organización del incidente. Afortunadamente, Daniel confirmó sus palabras y aseguró que su prometida no estuvo involucrada en el incidente. Pero a pesar de las apariciones emocionales, la fiscalía buscaba pruebas de su participación. Después de todo, la propia Lisette había nombrado a ambos participantes. El proceso se prolongó. El defensor insistió en la liberación de su cliente citando su embarazo y el riesgo de complicaciones por estrés. Finalmente funcionó. Fue puesta bajo arresto domiciliario hasta el juicio. La investigación duró 5 años. Melissa, de 30 años, compareció ante el tribunal y fue declarada cómplice. El abogado de Daniel, de 24 años, trabajó todo el tiempo para conseguir una revisión del caso. La defensa logró un éxito. Las acciones del joven fueron vinculadas a un trastorno mental que causa alucinaciones. Melissa fue reconocida como la iniciadora de los acontecimientos. Según la versión de la defensa, ella usó preparados prohibidos para inducir alucinaciones en su novio. Conociendo su estado inestable, la joven empeoró deliberadamente la situación con medicamentos. Ambos fueron condenados a 15 años. Daniel recibió 1 año adicional por el uso de un objeto peligroso como circunstancia agravante. Los familiares de Lisette consideraron la sentencia demasiado indulgente, pero creían que la justicia había triunfado, especialmente considerando que Melissa no escapó a su responsabilidad. Esto fue posible gracias a la determinación de Lisette, que ayudó a descubrir la verdad. Sasha Porochnikov desapareció el 4 de marzo de 2020 en su camino a la escuela. Cientos de voluntarios de Astrakhan participaron en la búsqueda, inspeccionando sótanos, edificios abandonados y túneles subterráneos de servicios públicos. No pudieron encontrar al joven estudiante de 7º grado durante 4 meses, aunque en Internet aparecían regularmente informes sobre encuentros con él en diferentes partes de la ciudad. Cuando intentaban acercarse a él, desaparecía. A primera vista daba la impresión de que el chico había abandonado su casa por voluntad propia. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más sombría de lo que se podía imaginar. Galina Morozova nació el 25 de diciembre de 1963 en Astrakhan, en una familia acomodada. La joven comunicativa y enérgica mostró éxito en sus estudios y posteriormente fue admitida en la Escuela Técnica de Finanzas y Crédito de Astrakhan. Después de su formación en banca, comenzó a trabajar en la sucursal local del Banco Estatal de la URSS, donde permaneció hasta la desintegración de la Unión Soviética.
Aproximadamente al mismo tiempo que Galina completaba su formación en la escuela técnica, unió su vida a Vladimir Porochnikov, un empresario casi una década mayor que ella. Según conocidos de la pareja, su relación podía compararse con las historias románticas de las películas. Una familia ejemplar que vivía en perfecta armonía, padres atentos y cariñosos. Nunca hubo conflictos entre ellos. Ambos eran personas educadas e inteligentes. En 1984 tuvieron un hijo llamado Denis. Más tarde, la familia se amplió con otro niño y una niña. Como recordaba la propia Galina, realmente tuvo suerte con sus hijos. Todos crecieron inteligentes y bien educados, cumpliendo plenamente las esperanzas de sus padres. Desafortunadamente, el segundo hijo de Vladimir y Galina dejó este mundo. No se menciona la razón exacta, aunque algunas fuentes hablan de circunstancias imprevistas. En cualquier caso, la familia encontró la fuerza para superar esta triste página y volver a la vida normal. Durante los años de la perestroika, Galina cambió de trabajo varias veces hasta que a mediados de los 90 comenzó a trabajar en la autoridad fiscal. Allí ascendió profesionalmente hasta convertirse en jefa de departamento. Paralelamente a su ocupación principal, la mujer completó estudios a distancia en la Universidad de Finanzas. Tras recibir su diploma, Galina decidió dejar el servicio estatal y se convirtió en administradora concursal. Además, ofrecía servicios de auditoría a empresas privadas. En el año 2006, Galina se enteró inesperadamente de su interesante estado. En ese momento tenía unos 44 años y Vladimir más de 50. A pesar de su edad, la pareja decidió continuar con el embarazo. En el año 2007 nació Alexander. El niño, como sus hermanos mayores, también mostró éxito en el aprendizaje. Practicaba deporte. Se convirtió en campeón del Distrito Federal del Sur en Taekwondo y también asistía a una escuela de música, donde ganaba premios en concursos infantiles de piano. En el año 2019, Alexander ingresó en el cuerpo de cadetes cosacos de la región de Astracán. Durante este tiempo, Galina comenzó a involucrarse activamente en política. Llevaba una intensa vida pública y tomaba la iniciativa en diversos temas, desde el establecimiento del orden en las calles hasta la protección de los derechos electorales de los ciudadanos. En el año 2016, se unió al partido Rusia Justa, donde rápidamente ganó el respeto de sus colegas. Su energía llamó la atención del diputado de la Duma estatal, Oleg Shein, quien le ofreció el puesto de su asistente para la región de Astracán. Pronto, Galina obtuvo un lugar en el Consejo de Expertos del Gobernador para el desarrollo del programa socioeconómico de la región. Luego se unió a la Comisión para la implementación del proyecto Entorno Urbano Confortable y asumió otros cargos públicos. Sin embargo, esto no le pareció suficiente a la ambiciosa mujer. En el año 2018, anunció a sus compañeros de partido su deseo de presentar su candidatura para el cargo de alcalde de la ciudad. Su declaración no fue tomada en serio y, como era de esperar, esta iniciativa no tuvo desarrollo. Al año siguiente, 2019, Galina se fijó un objetivo aún más audaz. Decidió presentarse al cargo de gobernadora de la región de Astracán. Cuando su iniciativa no encontró apoyo, provocó un ruidoso conflicto y anunció su salida del partido. Tras abandonar Rusia Justa, Galina Morozova se unió al movimiento por un nuevo socialismo. Galina volvió a sumergirse en su trabajo. Asistía a reuniones, daba conferencias y recogía firmas. Soñaba con convertirse en miembro del consejo de un futuro partido. Mientras se sumergía en sus ambiciones profesionales, no notó cómo su familia pasaba a un segundo plano. Los hijos mayores ya vivían de forma independiente y ya no necesitaban un cuidado constante. Sin embargo, todavía tenía a Alexander. Galina asumió que seguía siendo el joven ejemplar que lograba tocar el piano, practicar deporte y asistir a la escuela de cadetes. La realidad era muy diferente. Como se descubrió más tarde,
A finales de 2019, Alexander había establecido contacto con un grupo de jóvenes de familias problemáticas. Pronto se hicieron amigos y la vida del joven cadete cambió rápidamente a peor. Desafortunadamente, Galina y Vladimir no notaron de inmediato que su hijo comenzaba a saltarse las clases y a relacionarse con sustancias dudosas. Se enteraron de esto solo en la primavera de 2019. Sasha realmente casi dejó de venir a casa y comenzó a relacionarse con un grupo extraño. Sus intereses se limitaban a su ciclomotor y a la música, informó un conocido de la familia. Los padres intentaron encaminar a su hijo por el buen camino. Alexander no quería romper el contacto con sus nuevos amigos ni resolver sus problemas de adicción. El 4 de marzo de 2020, el joven se dirigió a clase. En aquellos días, su padre estaba en el hospital y la madre planeaba asistir a una reunión y pasar por la tienda. Cuando regresó a casa alrededor de las 7 de la tarde, la mujer esperaba ver allí a su hijo, pero no había nadie en casa. El teléfono móvil del joven no respondía y no reaccionaba a los mensajes. Llamé a todos los parientes. Nadie lo había visto ni sabía dónde estaba. Me senté en su habitación y esperé. No podía dormir. Apareció solo al amanecer. Pregunté, ¿cómo debo entender esto? ¿Dónde estabas? Comenzó a ser descortés e insolente. Me enfadé mucho. Esperé hasta que se durmiera. Tomé un equipo deportivo y me acerqué a la cama, contó Galina más tarde a los investigadores. Después del incidente, la madre intentó ayudar a su hijo, pero era demasiado tarde. Si Galina hubiera llamado inmediatamente a la policía, lo ocurrido podría haberse considerado como un acto en estado de fuerte agitación emocional. Sin embargo, sus acciones posteriores demostraron un cálculo frío. La mujer decidió que llamar a los servicios de emergencia destruiría su carrera política. Por eso, decidió ocultar las huellas y dar la impresión de que el hijo había desaparecido. Llevé a Sasha al coche y conduje por la mañana hasta Denis, mi hijo mayor. Tiene una casa privada con un sótano grande e inacabado. Tengo llaves. Mientras él estaba en el trabajo, llegué, cavé un hoyo. Luego preparé mezcla de construcción. Las bolsas habían quedado de la renovación. Vi algo así en una película, confesó Galina. El equipo deportivo y el teléfono del hijo, la mujer los arrojó al río. Galina afirmaba que Denis no tenía idea del lugar secreto en el sótano de su casa que ella utilizaba. El hijo mayor rara vez bajaba allí, y la mujer guardaba en este espacio sus conservas caseras de la dacha. No le contó nada del incidente a su esposo ni a otros miembros de la familia. Solo mencionó que Sasha se retrasaba después de clases. Como esto había ocurrido anteriormente, nadie se preocupó de inmediato ni se apresuró a contactar a las autoridades policiales, esperando que Sasha apareciera pronto. Solo al día siguiente, el 6 de marzo, Vladimir y Galina presentaron una denuncia oficial por desaparición. La información se extendió instantáneamente por todo Astracán. Para la noche, ya cientos de representantes de la policía, voluntarios y servicios de rescate estaban involucrados en la operación de búsqueda. Es notable que Galina mostrara una asombrosa habilidad al ocultar los hechos reales. Se comunicaba regularmente con periodistas locales e informaba sobre supuestos encuentros con Sasha en diferentes partes de la ciudad. Hay un joven, de aproximadamente 19 años. No puedo decir la duración exacta de su amistad con Sasha, pero duró más de 2 meses. Tenemos una grabación de video donde nuestro chico se aleja en un scooter de algunos empleados. Lo reconocimos por su figura. Algunos chicos dicen que lo vieron pidiendo cambio cerca del centro comercial. Ya se han enviado voluntarios allí, contaba Galina a los periodistas. Sin embargo, fue precisamente esta excesiva imaginación la que finalmente llevó a Galina a su perdición. La madre aparecía con demasiada frecuencia ante las cámaras, lo que fue investigado por representantes de la ley.
Exactamente esto despertó sospechas hacia la fallida candidata a gobernadora. Mientras los investigadores comenzaban a recopilar información sobre Galina, ella continuaba interpretando el papel de figura parental destrozada por el dolor. La mujer incluso suplicaba a los policías que encontraran a su hijo y lo detuvieran por cualquier medio, alegando que Sasha estaba completamente fuera de control. Al mismo tiempo que engañaba a la policía, Galina no olvidaba sus ambiciones políticas. Promovía activamente las ideas del nuevo socialismo e incluso utilizaba para ello la situación de la desaparición de su propio hijo. He llegado a una conclusión importante. Por mucho que los padres rodeen a su hijo con cuidado, la sociedad puede cambiar a cualquiera en pocos meses. Cualquiera podría estar en mi lugar. Mi caso me ha hecho reflexionar. ¿Qué puedo hacer para evitar que otros repitan los errores de mi hijo menor? ¿Cómo podemos proteger a las familias de tales pruebas? Por eso no puedo quedarme tranquila viendo cómo se destruyen las mejores cualidades humanas que heredamos de la época de la Unión Soviética. Por esta razón me he unido al movimiento por un nuevo socialismo, declaró Galina apenas un mes y medio después de la desaparición de Sasha. Como ya se mencionó, los agentes del orden sospechaban que Galina estaba involucrada en la desaparición de su hijo, pero no tenían pruebas suficientes, ya que ella ocultaba cuidadosamente todas las pistas. Sin embargo, no todos los habitantes de Astracán creían su historia. La mayoría de las personas coincidían con los investigadores y encontraban que la madre del estudiante desaparecido se comportaba de manera inusual. El periodista local Gleb Ivanov cuestionó públicamente la sinceridad de los sentimientos de Galina y la acusó de utilizar la situación con su hijo para promover su carrera política. La mujer reaccionó bruscamente a sus declaraciones y llamó a Ivanov carroñero. Gente como tú, Gleb Ivanov, y los de tu clase no me detendrán. El corazón de una madre, multiplicado por el amor a la patria, me dará la fuerza para seguir adelante. No avergüencen a sus madres, no cuenten fábulas de que creen en Dios. Mi hijo es una personalidad extraordinaria. La pubertad es parte del destino de todos, y cada uno tiene su propio tiempo. Las posibilidades de un diputado siempre han superado las posibilidades de un ciudadano común. Ser diputada para mí no solo significa ayudar a la gente, sino también ayudar a mi hijo cuando regrese. Después de tales ruidosas declaraciones, las sospechas de las autoridades policiales solo se intensificaron. A principios de julio de 2020, Galina fue citada varias veces para interrogatorios. Finalmente, no resistió la presión y hizo una confesión que conmocionó a todos los que la conocían. Siempre pensé que tenía la mejor familia, la madre más maravillosa y la vida más perfecta. Hasta ese fatídico día, en un instante, todo se derrumbó. Me quedé sin mi hermano, sin madre, y mi padre difícilmente podrá soportarlo. Así reaccionó Natalia, la hija de Galina, a la noticia del arresto de su madre. Los habitantes de Astracán quedaron conmocionados por esta historia. Después de todo, Galina Morozova era una conocida activista y figura pública que desempeñaba un papel importante en la política regional. Las autoridades investigadoras descubrieron los restos del joven Alexander bajo el suelo de hormigón en la casa del hijo mayor de Galina. Al día siguiente, el comité de investigación publicó grabaciones de video del descubrimiento de las pruebas y el interrogatorio de Morozova. Inicialmente, los investigadores sospechaban que el esposo e hijos de Galina sabían del incidente y ayudaban a ocultar la verdad. Surgió la pregunta lógica: ¿podría una mujer manejar independientemente todas las etapas de la eliminación de pruebas? Sin embargo, la investigación no logró probar la participación de los familiares en los hechos. Durante la investigación y las audiencias preliminares, Galina permaneció tranquila. Relataba con frialdad sus acciones y cómo eliminó las pruebas. Sin embargo, en la primera audiencia judicial, su autocontrol comenzó a resquebrajarse. La acusada rompió en lágrimas y admitió completamente su culpa.
En diciembre de 2020, el Tribunal Regional de Astracán condenó a Galina Morozova a 14 años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen general. Pensé que la declararían inimputable, porque una persona normal no es capaz de algo así. Pero la encontraron completamente sana. ¿Cómo puede alguien tratar así a su propio hijo y luego construir una carrera sobre eso? Nunca he conocido un alma más oscura, compartió su opinión una habitante de Astracán. La misteriosa desaparición de Maura Murray ocurrió el lunes, 9 de febrero de 2004. Cuando una persona desaparece repentinamente, las claves para resolver el caso a menudo se esconden en sus acciones y conversaciones en la víspera. El último paradero confirmado de Maura podría contener pistas sobre lo que sucedió después. Maura nació el 4 de mayo de 1982 en Brockton, Massachusetts. Era la hija menor en la familia de Fred y Lori Murray. El padre trabajaba con equipos médicos y la madre era enfermera. Maura pasó su infancia en Hanson, un pequeño suburbio en la costa sur de Massachusetts. Creció en una familia trabajadora, donde siempre fue apoyada por su hermano mayor Fred, sus hermanas Kathleen y Julie, así como su hermano Curtis. Sus padres se separaron cuando ella tenía 6 años. Maura se caracterizaba por su perseverancia y determinación, y logró altos resultados tanto en educación como en deportes. Participaba activamente en la vida social, donde era reconocida por su bondad natural, los hoyuelos característicos en sus mejillas y su radiante sonrisa. Maura probó casi todos los deportes, especialmente el baloncesto competitivo, gracias al cual viajó por toda Nueva Inglaterra en su juventud. Como competidora tenaz, constantemente figuraba en las listas de los mejores corredores de Massachusetts y rompió varios récords escolares de larga data. Maura se clasificó para el Campeonato Nacional Escolar de Estados Unidos en atletismo en la carrera de 2 millas en 1998, cuando apenas estaba en su segundo año de estudios, y ocupó el 33º lugar en el país. Se graduó con honores de la escuela Whitman-Hanson y pudo elegir entre muchas universidades tanto por indicadores académicos como por logros deportivos. En su segundo año en West Point, Maura se dio cuenta de que una carrera militar no era para ella. Se trasladó a la Universidad de Massachusetts en Amherst y planeaba trabajar en el campo médico. En noviembre de 2003, 3 meses antes de su desaparición, Murray confesó haber usado una tarjeta de crédito ajena para pedir comida de varios restaurantes, incluido un local en Hadley, Massachusetts. La audiencia de este caso se aplazó en diciembre, con la condición de que el caso se cerraría después de 3 meses de comportamiento ejemplar. En la noche del 5 de febrero de 2004, Maura, que estaba de servicio en el campus, conversaba por teléfono con su hermana mayor Kathleen. Las jóvenes discutían sobre problemas en la relación de Kathleen con su futuro esposo. Alrededor de las 10:30 de la noche, Maura, sin abandonar su puesto de trabajo, de repente rompió en lágrimas. Cuando el supervisor se acercó a su zona de trabajo, Maura parecía estar completamente ensimismada y no reaccionaba en absoluto a su entorno. Guardaba silencio. El encargado acompañó a Maura a su habitación en la residencia 20 minutos después de las 2 de la madrugada. Cuando le preguntaron por las razones de este estado, Maura solo respondió brevemente: «Es por mi hermana». Los detalles de esta conversación permanecieron ocultos hasta octubre de 2017, cuando Kathleen compartió públicamente el contenido de la conversación. Kathleen, que luchaba contra un hábito nocivo, había abandonado el centro de rehabilitación aquella noche y de camino a casa, su futuro esposo la llevó a una tienda de licores, lo que le provocó un fuerte shock emocional. El primer sábado de febrero, el 7, Fred, el padre de Maura, vino a Amherst. Cuando informó a los investigadores que seguían la misteriosa ausencia de su hija,
Mencionó que durante el día visitaron juntos concesionarios de automóviles para elegir un vehículo y por la noche cenaron con una amiga de Maura. Después de la cena, Maura llevó a su padre a su alojamiento temporal y tras tomar prestado su Toyota Corolla, se dirigió a una reunión de estudiantes en la residencia del campus universitario. Llegó al evento alrededor de las 10:30 de la noche y se fue a las 2:30 de la madrugada del domingo, 8 de febrero. Alrededor de las 4 de la mañana, en camino al alojamiento nocturno de su padre, tuvo dificultades. Su vehículo tocó una barrera de protección en el camino a Hadley. Los daños al coche resultaron ser considerables. Casi $10,000. El representante de la ley que llegó documentó el incidente. Sin embargo, no quedaron registros de una verificación del estado de Maura. Después del incidente, Maura fue llevada al alojamiento temporal de su padre, donde permaneció hasta la mañana. Más tarde, Fred Murray descubrió que su póliza de seguro cubriría la reparación del vehículo. Alquiló un coche, llevó a su hija a la universidad y se dirigió a Connecticut. Por la noche, alrededor de las 11:30, Fred contactó a su hija por teléfono y le recordó que debía recoger los documentos sobre el accidente de tráfico en la autoridad de tránsito. Acordaron llamarse nuevamente para discutir los formularios y presentar la solicitud de seguro por teléfono. Después de la medianoche, ya el lunes, 9 de febrero, Maura usó una computadora para buscar en MapQuest rutas hacia las Berkshires y Burlington en Vermont. El primer contacto registrado de Maura el 9 de febrero ocurrió alrededor de la 1 del mediodía. Envió un correo electrónico a su novio. Te amo aún más, guapo. He visto tus mensajes, pero sinceramente no tenía ganas de discutir nada. Definitivamente te llamaré hoy. Te amo, Maura. El mismo día se informó sobre la posibilidad de alquilar un apartamento privado en Bartlett, New Hampshire. Los registros telefónicos muestran que la conversación duró 3 minutos. Sin embargo, el propietario rechazó la solicitud de alquiler de Maura para el condominio. A la 1 de la tarde habló por teléfono con una compañera de estudios de la Facultad de Enfermería por razones que permanecieron desconocidas. Más tarde, Maura envió un correo electrónico a su supervisor de la Facultad de Enfermería informándole sobre su ausencia durante una semana debido a circunstancias familiares. Curiosamente, según las declaraciones de personas cercanas, no había problemas en la familia. Alrededor de las 2 de la tarde, Maura marcó el número de un contestador automático con información sobre la reserva de hotel en Stowe, Vermont. La conversación duró aproximadamente 5 minutos. A las 2:18 llamó a su novio y dejó un mensaje de voz prometiendo comunicarse más tarde. La llamada duró 1 minuto. En el coche, la joven empacó ropa, artículos de tocador, libros de estudio y otros objetos personales. Durante la inspección posterior de su habitación, el servicio de seguridad de la universidad observó que la mayoría de sus cosas estaban empacadas en cajas y las decoraciones de la pared habían sido retiradas. El momento exacto del empaquetado sigue sin aclararse, pero los investigadores determinaron entonces que había empacado sus pertenencias entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Sobre las cajas empacadas había una impresión de un correo electrónico a su novio que sugería problemas de relación. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Maura abandonó el campus universitario en su sedán Saturn negro del año 1996. La misteriosa desaparición de la estudiante coincidió con una nevada. Las clases fueron canceladas y a las 3:40 la joven visitó un cajero automático y retiró $280. Las cámaras la captaron sola, sin compañía. Poco después, Murray entró en una tienda de vino cercana, donde compró bebidas por aproximadamente $40. El sistema de videovigilancia confirmó nuevamente que no tenía acompañantes. Durante el día, también visitó el Departamento de Vehículos Motorizados de Massachusetts,
donde recogió formularios de informes de accidentes. Después de su salida de Amherst, estimada entre las 4 y las 5 de la tarde, Maura presumiblemente condujo hacia el norte por la Interestatal 91. A las 4:37 revisó su buzón de voz. Esta fue la última actividad registrada desde su teléfono. La información sobre si la joven comunicó sus intenciones a alguien o incluso si tenía un destino de viaje concreto no se ha encontrado hasta la fecha. Alrededor de las 19 horas de la tarde, una residente de Woodsville, un pintoresco pueblo pequeño en New Hampshire, escuchó repentinamente un estruendo cerca de su casa. Curiosa, miró por la ventana y vio un automóvil que se había quedado atascado en un banco de nieve en el lado este de la carretera y apuntaba hacia el oeste. Después de casi media hora, a las 19:27, la residente decidió llamar a la oficina del sheriff del condado de Grafton e informó de un accidente de tráfico en una curva pronunciada junto a su propiedad. En el registro de la llamada, se anotó que la mujer también mencionó a alguien que estaba fumando en el automóvil. Sin embargo, más tarde la dama precisó sus observaciones. No había visto ni a un hombre ni a una persona fumando, sino que solo notó un misterioso parpadeo rojizo en el interior, posiblemente de la pantalla de un dispositivo móvil. En ese momento, un conductor de autobús escolar que vivía cerca pasó. Frenó y notó a una joven mujer que caminaba alrededor de su automóvil. Según el conductor, ella no parecía estar herida, aunque estaba visiblemente congelada y temblando. Él ofreció llamar para pedir ayuda, pero ella rechazó la intervención de las autoridades y aseguró que ya había contactado con su compañía de seguros. Sin embargo, en los registros de esta compañía no se registró tal llamada. Solo le pregunté por su condición. Ella respondió que estaba algo conmocionada. No había rastros del accidente en su rostro, pero temblaba fuertemente. Le dije, «Está bien, llamaré a la policía», recordó el conductor del autobús, quien guardó esta situación en su memoria. Conociendo los problemas con la red de telefonía móvil en esta zona remota, el hombre, confiando en su intuición, decidió volver a casa. Desde allí pudo contactar con las autoridades y su llamada fue transferida directamente a la oficina del sheriff. Otra residente afirma que al pasar notó un vehículo todoterreno de la policía estacionado frente al automóvil de Maura. Disminuyó brevemente su velocidad con la esperanza de ver algo inusual, pero continuó su camino cuando no vio ni conductores ni pasajeros. Estos testimonios no coinciden con la crónica oficial. Según los datos, los oficiales de Haverhill llegaron tarde al lugar del accidente, 9 minutos después. Según el protocolo, el oficial de policía finalmente estuvo en el lugar a las 19:46, pero curiosamente, la conductora ya había desaparecido. No se vio a nadie ni dentro ni alrededor del vehículo. El automóvil había chocado claramente contra un obstáculo de madera en el lado del conductor, lo que provocó daños considerables. El faro izquierdo estaba roto, el radiador fue empujado hacia el ventilador y el vehículo quedó inoperativo. Apareció una grieta en el parabrisas en el lado del conductor y ambos airbags se desplegaron como si quisieran proteger a su dueño. Todo este caos dejó el automóvil en un estado bloqueado y añadió más misterios a la historia ya confusa. Cuando el representante de la ley examinó el vehículo por dentro y por fuera, notó manchas color vino tinto que parecían bebida roja derramada. En el interior del coche se encontraron un recipiente vacío y un envase de bebida abierto en el asiento trasero. Durante una inspección más detallada, se descubrieron varios objetos personales: una tarjeta de seguridad informativa con el nombre de Murray, formularios de reporte de accidentes vacíos, guantes, varios discos, cosméticos, joyas con diamantes, indicaciones para llegar a Burlington, estado de Vermont, el peluche favorito de Maura y una guía de viaje para las Montañas Blancas.
Especial atención atrajo la ausencia de objetos importantes. Las tarjetas de débito y crédito de Maura habían desaparecido sin dejar rastro, al igual que su teléfono móvil. Desde su desaparición, ninguno de estos objetos ha sido encontrado o utilizado. Más tarde, los investigadores notaron que también faltaba parte de las bebidas alcohólicas compradas. El periodista Joe McGee describió lo sucedido así. En una curva pronunciada, perdió el control de su vehículo. Su auto chocó contra un árbol. En ese momento pasaba un conductor de autobús. Era un lugareño. Ofreció su ayuda, pero ella la rechazó. Aproximadamente 10 minutos después, los oficiales llegaron al lugar cuando Maura Murray ya no estaba allí. ¡Qué situación tan extraña! Las fuerzas de seguridad rápidamente determinaron que el vehículo pertenecía a Maura y clasificaron inicialmente el incidente como una desaparición voluntaria, basándose en su preparación para el viaje y la ausencia de signos evidentes de desgracia. En el año 2009, el caso Murray fue transferido al Departamento de Casos sin resolver de New Hampshire y las autoridades oficiales comenzaron a considerar el incidente como una desaparición sospechosa. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, un contratista que regresaba de Franconia notó a una joven persona caminando rápidamente en dirección este por la carretera 112, aproximadamente a 4 o 5 millas del lugar donde se encontró el auto de Murray. La persona vestía jeans, un abrigo oscuro y una capucha clara. El testigo no informó inmediatamente de su observación debido a confusión respecto a las fechas, y solo 3 meses después, al revisar sus notas de trabajo, se dio cuenta de que había visto a esta persona exactamente la noche de la desaparición de Maura. El representante de las autoridades y el conductor del transporte interurbano realizaron una inspección del área en busca de rastros de Maura. Poco antes de las 8:30 de la noche, llegaron paramédicos y bomberos para evaluar la situación. A las 8:49, el vehículo fue transportado al centro de servicio más cercano. Alrededor de las 9:30, el oficial de guardia terminó el trabajo en el lugar del accidente. En el sistema de escape del Saturn, se descubrió un trozo de tela, presumiblemente del equipo de emergencia de Maura. Las autoridades oficiales comenzaron a considerar el caso de Maura como una desaparición. A las 12:36 del día siguiente, 10 de febrero, se difundió un comunicado oficial con una descripción de Maura: abrigo oscuro, jeans y mochila negra. A las 3:20 del día, en el contestador automático de Fred Murray se recibió un mensaje sobre el descubrimiento del auto abandonado de su hija. Como estaba en un viaje de negocios en el estado vecino, no pudo recibir esta información a tiempo. A las 5 de la tarde, la hermana mayor de Maura contactó al padre y le contó sobre el incidente. Él se dirigió inmediatamente al departamento de policía de Haverhill, donde le informaron que el departamento de New Hampshire iniciaría una búsqueda si hasta la mañana no hubiera información sobre el paradero de Maura. A las 17:17, la policía de Haverhill registró oficialmente a Murray como desaparecida por primera vez. Al amanecer del 11 de febrero, el padre de Maura ya estaba en Haverhill. Un perro rastreador, que utilizó el olor del guante de Maura como orientación, siguió un rastro aproximadamente 100 yardas al este del lugar donde se encontró el auto, antes de perderlo. El equipo de investigación interpretó esto como un indicio de que la joven probablemente había abandonado el lugar en un vehículo. Poco después, el novio de Maura llegó a Haverhill junto con sus padres. Primero fue interrogado por separado, luego se invitó a su familia. Los representantes de la ley plantearon una hipótesis. Murray estaba en esta área porque quería estar sola o debido a experiencias emocionales. Los familiares recibieron esta suposición con escepticismo. Es notable el siguiente hecho. El novio de Maura apagó su teléfono móvil durante el vuelo a Haverhill. En un momento determinado recibió un mensaje de voz en el que, según le pareció,
escuchó el sollozo apagado de Maura. La fuente de la llamada pudo ser rastreada. Se realizó con una tarjeta telefónica proporcionada por la Cruz Roja Americana. El 12 de febrero, la familia de Maura y su novio organizaron una conferencia de prensa vespertina en Belén, estado de New Hampshire. Ya al día siguiente, la historia se difundió a través de los canales de información. Los representantes de las fuerzas del orden declararon: probablemente Maura se dirigía hacia la ruta Cancamagus. Fue incluida en la base de datos de personas desaparecidas que posiblemente necesitan ayuda urgente. En los informes oficiales se mencionó que Maura estaba bajo la influencia del alcohol al momento del incidente mientras conducía el vehículo, aunque el conductor de un autobús que pasaba afirmó que la joven parecía bastante consciente. Una semana después de la misteriosa desaparición, el padre de Maura y su novio fueron invitados nuevamente a un interrogatorio. Los familiares extendieron la búsqueda a Vermont, preocupados porque las fuerzas del orden locales no habían sido informadas sobre la situación. Aunque los casos de personas desaparecidas suelen ser manejados por unidades locales, 10 días después el FBI se unió a la investigación. Agentes federales mantuvieron conversaciones con familiares de Massachusetts y el jefe de la policía de Haverhill anunció que la búsqueda había adquirido dimensiones nacionales. 10 días después de la desaparición, el Servicio de Conservación de la Naturaleza de New Hampshire organizó una nueva exploración terrestre y aérea del área utilizando un helicóptero con equipo de imagen térmica y perros de búsqueda especialmente entrenados. La hermana mayor de Maura encontró el 26 de febrero ropa interior femenina blanca desgarrada en la nieve en un sendero poco transitado cerca de French Pond Road. Sin embargo, el análisis de ADN mostró que este hallazgo no tenía conexión con Murray. Una de las teorías iniciales de los investigadores era que Maura Murray había planeado su ausencia con anticipación o se encontraba en un estado emocionalmente inestable después del último incidente de tráfico. Sin embargo, muchas personas cercanas declararon categóricamente: ella nunca habría desaparecido por voluntad propia, independientemente de todos los acontecimientos del período anterior. Aparte de los lazos emocionales, algunos objetos que Maura había llevado consigo, blanqueadores dentales y materiales de estudio, convencieron a muchos de que ella no había planeado desaparecer aquel día. En definitiva, ¿para qué llevaría a alguien que ha decidido desaparecer cosas tan cotidianas? Una hipótesis alternativa suponía que Murray había entrado en pánico después del accidente y había abandonado el lugar para evitar consecuencias. Dada la cantidad de alcohol encontrada en el lugar y una botella de cola que supuestamente contenía alcohol, las autoridades creían: Maura había consumido bebidas alcohólicas y no quería arriesgar su reputación después de su reciente arresto por fraude con tarjeta de crédito. La zona boscosa cercana podría haber servido como refugio durante la temporada cálida, pero debido a las bajas temperaturas y la ausencia de huellas en la nieve que condujeran hacia allí, esta versión despertaba dudas. Muy probablemente, sería necesario moverse por la carretera, presumiblemente en dirección este desde el lugar del incidente, ya que esta zona no fue incluida en la búsqueda inicial. Un contratista que conducía por la ruta 112 aquella noche mencionó que había notado a una persona joven caminando hacia el este a algunas millas del lugar de los hechos. Hasta hoy sigue sin estar claro si realmente era Maura. Si suponemos que está bien y que las condiciones del frío clima no la afectaron durante su solitario viaje, ¿a dónde podría haberse dirigido? Algunos sospechan que simplemente decidió comenzar un nuevo capítulo en su vida, posiblemente incluso mudándose a Canadá, para dejar atrás problemas legales y dificultades personales. Aunque los representantes oficiales consideran la posibilidad de que Maura se encuentre en algún lugar seguro, consideran este escenario como el menos probable. Mientras un grupo de investigadores se inclina hacia la versión de una desafortunada coincidencia de circunstancias, otros plantean la suposición de un posible traslado forzado. Fred, el padre de Maura,
está firmemente convencido de que alguna de las personas poco fiables de la localidad tiene que ver con la desaparición de su hija. Sin embargo, muchos habitantes de Haverhill rechazan la probabilidad de que alguno de ellos estuviera involucrado y sostienen la opinión de que Maura estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y que un malhechor que pasaba aprovechó la situación. Hipótesis alternativas se centran en el conductor del autobús Atwood, la última persona que vio a Maura. Algunos encuentran sospechoso que no esperara la llegada de la ayuda. Además, él y su esposa se mudaron a Florida poco después de la desaparición de la joven. Algunos investigadores independientes han planteado una hipótesis particularmente inquietante que sospechaba posibles relaciones inapropiadas entre Maura y su padre, lo que podría ser la razón de su repentina desaparición. Una suposición que los familiares de Maura refutan decididamente. A pesar de numerosas teorías, hoy nos encontramos aproximadamente en el mismo nivel de comprensión respecto al destino de Maura Murray que hace casi 20 años. Considerando la baja probabilidad de un desenlace positivo del caso, se organizaron varias operaciones de búsqueda cerca del lugar del incidente. Desafortunadamente, ninguna de ellas produjo resultados significativos. El 1 de julio de 2005, representantes de las fuerzas del orden se llevaron objetos del automóvil de Maura de sus familiares para un examen adicional. El 13 de julio, se organizó una operación de búsqueda a gran escala con aproximadamente 100 personas, incluyendo representantes de la Policía Estatal, servicios de emergencia y voluntarios, que registraron el área en un radio de 1 milla. Esta fue la cuarta campaña de búsqueda alrededor del lugar del incidente automovilístico y la primera después del deshielo. La mochila negra de Maura, que faltaba en su automóvil, despertó especial interés entre los investigadores. Después de completar la operación, la policía informó que no se descubrieron hallazgos significativos. En febrero de 2019, cuando se cumplió el 15º aniversario de la desaparición de Maura, Fred Murray expresó nuevamente su convicción de que su hija ya no estaba viva, y también compartió sus sospechas sobre la casa más cercana, a la que los perros de búsqueda habían prestado especial atención. A principios de 2021, el propietario del terreno removió un árbol del lugar donde Murray fue vista por última vez y que estaba marcado con una cinta azul como símbolo de recuerdo. Poco después, el departamento de New Hampshire rechazó la solicitud de la familia Murray para erigir un signo histórico estatal en este lugar, que había sido presentada a finales de 2020. El 14 de septiembre de 2021, la policía del estado de New Hampshire informó al público sobre el descubrimiento de fragmentos de huesos en Mount Loon, en Lincoln, aproximadamente a 25 millas al este del lugar del accidente de Maura. Según la hermana de Maura, Maura había estado anteriormente en esta montaña y conocía el área. Los fragmentos encontrados fueron descritos como bastante pequeños, y se supuso que el proceso de identificación tomaría al menos 2 meses. En noviembre, se declaró oficialmente que los materiales encontrados no estaban relacionados con la desaparición de Maura. En enero de 2022, el FBI emitió un aviso nacional en el caso de Maura y creó un perfil especial para coordinar el intercambio de información entre varias agencias de aplicación de la ley que investigan su desaparición.